mercado. Esperamos estar cada 15 días o cada semana con un invitado para poder hablar sobre temas de inversión. Les cuento, pues inve.co es una plataforma en la cual se puede ofrecer y buscar diferentes alternativas de inversión y encontrar además todos los servicios de apoyo para el desarrollo de un negocio o inversión. Eh, Hoy 23 de abril, además de este lanzamiento, se celebra también el Día de la Lengua, del idioma español, fecha definida en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al idioma, y fue en este día en que murió en 1616. Ya después, en 1938, fue cuando en Colombia se aplicó con el presidente Alfonso López Pumarejo. Entonces, pero bueno, vamos a hablar hoy de inversiones. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, un gran conocedor sobre las inversiones en factoring. Es miembro de Asofactoring, emprendedor, socio fundador de BSF Factor, con formación en mercados de capitales, amplios conocimientos financieros, contables y tributarios. Tiene más de 24 años de trabajo en el sector financiero local e internacional, incluyendo cargo de director para Colombia en una banca de inversión de Estados Unidos. Trabajó también en una compañía del Grupo Aval, BBVA, AIG, Colfondos, Compensar. Entonces, con mucha experiencia, le doy así una muy cordial bienvenida a Javier Escandón. Hola Javier, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos hoy. Hola Andrés, ¿cómo estás? No, el placer es para mí. Gracias por tu invitación y espero que este tiempo sea un tiempo muy productivo, muy provechoso para todos. Muchas gracias Javier. Bueno, comencemos por el principio. ¿Qué es factoring? Digamos que factoring es una herramienta de financiación que pueden utilizar las compañías y es la punta del negocio que es más conocida. En Colombia, desde hace ya más de una década, formalizaron las operaciones de factoring. Sin embargo, es una operación que tradicionalmente se viene haciendo entre las compañías y es lo que se ve hoy dentro de todo el modelo financiero y los grandes generadores de factoring del país, que son en este momento compañías del sector financiero, son los grandes jugadores y obviamente existen compañías no financieras como la nuestra que tenemos la posibilidad de realizar esta operación. Es un sistema de fondeo, donde las compañías dicen, bueno, yo ya hice mi tarea, yo ya cumplí con mis objetivos, generé la posibilidad de tener una venta de un producto o de un bien y finalmente alguien, un tercero, me la va a pagar en un plazo establecido. Y dentro de ese propósito, Andrés, pues muchas compañías hoy necesitan generar liquidez y es una forma de obtener esa liquidez dentro del mercado para precisamente continuar con esa cadena de valor y seguir generando obviamente nuevos negocios. Perfecto. ¿Cuál es un poco como la historia del factoring en el país? ¿Cuándo comenzó a darse? ¿Por qué comenzó a darse? Pues como nos comentabas ahorita. Bueno, digamos que la historia de factoring es una historia muy antigua. Viene desde Babilonia, con el desarrollo muy de la mano de todos los que conocen seguros, son procesos que se vienen realizando desde la antigüedad. Y en el mundo moderno realmente se dan dos situaciones importantes para el desarrollo de las operaciones de factoring. Uno, la revolución industrial, cuando precisamente se empieza a generar esa necesidad de obtener esa liquidez y ese capital que no todo el mundo tiene. Y dos, un factor importante especialmente para Europa es la Segunda Guerra Mundial, cuando hay la necesidad obviamente de entrar y construir nuevas empresas, dinamizar los países, pero no hay liquidez, no hay plata, entonces empieza a generar un proceso estructurado en factoring. Y hoy por hoy, Andrés, básicamente el gran jugador de factoring a nivel internacional es Europa, es el gran jugador. En América Latina, pues por supuesto Estados Unidos es quien más ha desarrollado las operaciones de factoring. Y a nivel de Latinoamérica, pues está en orden Brasil, México y Argentina. Son tres países que lo han desarrollado de una manera importante. Y a Colombia puntualmente llega desde el año 2008, la ley 1239 de 2008 da todas las bases jurídicas para empezar a realizar operaciones
aunque como te comentaba anteriormente, pues las operaciones de factoring siempre se han hecho de una manera informal, con lo que el primo solicitaba algún tipo de apoyo y pues la familia se la daba, pero pues se reglamentó y se estableció a través de la ley 1231 y a partir de ese momento se empiezan a dar una serie de desarrollos ya empresariales, uno, y dos, se empieza a medir qué es factoring para Colombia y hoy alcanza cifras cercanas superiores a los 12.000 millones de euros en operaciones anuales. Entonces es un, digamos que es un mercado y es un modelo de negocio que ha crecido mucho. Sin embargo, pues todavía tiene un campo de acción muy grande porque pues, obviamente hay muchas compañías que no lo conocen. Exacto, porque es una buena alternativa a esta inversión. Pues viéndolo desde la otra punta del negocio, te decía que lo que normalmente las personas conocen es la punta de la venta de las facturas. Entonces, es muy normal encontrar a los empresarios buscando liquidez y una de las opciones para generar esta liquidez es la operación, son las operaciones de factoring. Y por el otro lado, Andrés, está la posibilidad que genera de, precisamente yo tengo algo de liquidez, quiero buscar dentro del mercado qué opciones de inversión puedo encontrar y Factory se ha constituido y se viene constituyendo en una herramienta que le permite tener una serie de condiciones establecidas. Que hoy en día, Andrés, es una función o es una operación que nos permite tener una serie de variables completamente definidas desde el inicio de la compra que nos restan temas como volatilidad, no me interesa que suceda con la tasa de cambio, no me interesa que suceda con otros mercados, el mercado accionario, porque pues yo tengo unas condiciones establecidas desde el inicio de la compra. Ok, con todo esto que está pasando hoy en día, todos estos cambios a raíz del virus, cómo se están afectando también los mercados, las empresas cambiando, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo ves esta situación de las empresas que enfrentan hoy en día respecto a su impacto con la situación financiera de la empresa? Pues obviamente, Andrés, es un momento complejo, difícil para muchas compañías. Es un momento donde efectivamente la caja siempre es el rey y en la medida que yo tenga esa liquidez, pues precisamente puedo garantizar la felicidad del negocio. Eh, Hoy en día hay muchos grandes pagadores, compañías que destacan por manejar cifras importantes, por tener un grupo de clientes importantes que entienden la necesidad de sus proveedores y muchas de esas compañías pues efectivamente tienen la decisión, han tomado la decisión de poder generar esa liquidez en plazos diferentes a los tradicionalmente manejados. Normalmente las facturas en Colombia pues se dan desde 30 hasta 150, incluso 180 días. Muchos de esos grandes pagadores están diciéndoles a sus proveedores, yo les reduzco esos tiempos para que usted también tenga alguna liquidez. Ahí tal vez la recomendación, Andrés, es que cada una de las compañías, seguramente hoy hay personas que son propietarios de sus empresas, que manejan la caja de sus empresas, que averigüen, verifiquen precisamente con sus clientes quiénes de ellos les pueden estar generando una opción de liquidez en menor plazo que el que tradicionalmente se maneja. De acuerdo. Y dentro de bueno, hablando de empresas, pero hablando de sectores también de la industria, ¿cuáles consideras que en este momento son unos sectores estables que se puede invertir, que se puede manejar? ¿Cuáles están, digamos, en un momento ahora difícil, pero que seguro más adelante pues volverán a su dinamismo? Pues Andrés, ahí digamos que tendría que hablarte un poco de lo que nosotros hacemos como compañía. Finalmente nosotros las operaciones que realizamos, las realizamos con un sector muy específico, que hoy por hoy es uno de los grandes jugadores del mercado y es el sector farmacéutico. Es un sector que nuestra experiencia propia, la personal como compañía, pues nos ha dado siempre muy buenos dividendos. Es un sector que crece mucho, es un sector que es muy estable, es un sector que genera grandes utilidades, es un sector que hoy por hoy, te lo decía, pues es un jugador principal. Todos estamos esperando que alguna compañía del sector financiero y muchas de esas compañías, perdón, pues nos diga y nos dé la buena noticia que ya hay una vacuna.
Pero es que no solamente estamos esperando una vacuna, sino también adicionalmente, Andrés, eh, digamos que cada vez que una persona tiene el contagio, tiene una serie de secuelas que en algunos casos van a ser un poco más importantes. Entonces, también hacia allá, hacia ese modelo de medicamentos, está muy centrado el sector farmacéutico. No solamente encontrar una vacuna per se, que es importante, adicionalmente todo lo que pueda suceder después del proceso del COVID. Entonces, en nuestro caso puntual, las inversiones que les manejamos hoy a nuestros clientes, pues las manejamos todas donde respalda esta operación y el responsable de los pagos de esta operación es una compañía del sector farmacéutico. Entonces, en esa medida, pues nuestra experiencia nos ha permitido saber que es una inversión tranquila y que pues, efectivamente en épocas, si es algo que lo miramos al interior del equipo, en épocas normales, el sector farmacéutico es un sector de gran crecimiento. Y hoy por hoy, pues es un sector que también está creciendo muchísimo más porque pues efectivamente se están presentando mayores necesidades de los consumidores. Pues respecto a esto, también tenía una duda y era, ¿por qué las empresas grandes que tienen un gran flujo de caja, que han recibido inversión, que tienen acceso a créditos del sistema financiero, ¿por qué optan por organizar o por estructurar más bien esta figura de factoring y ofrecerla así a otros inversionistas? Digamos que en el caso de las compañías siempre buscan liquidez, no importa el tamaño, ¿sí? Hay compañías que tienen grandes tamaños, que efectivamente, como tú lo dices, tienen un apoyo del mercado financiero importante, pero en el caso de estas compañías que deciden vender su cartera, tienen un tratamiento contable y un tratamiento administrativo diferente que les permite, si yo recurro al sistema financiero tradicional, obtengo la liquidez, pero estoy generando una deuda que afecta a mis estados financieros. Si yo lo hago a través de una figura de factoring, lo que estoy haciendo es una venta anticipada de esas cuentas por cobrar. Entonces mis estados financieros se están viendo positivos. Eso desde, desde el punto de vista de la empresa que quiere vender su cartera. El caso nuestro que nos dedicamos a, primero compramos esa cartera y posteriormente salimos a vender esa cartera a clientes, personas naturales o jurídicas que tienen excedentes de liquidez y que están buscando una alternativa de crecimiento de su capital, pues dentro de este modelo al final del día lo que hacemos es, y es parte del trabajo que nosotros hoy realizamos, generar ese flujo de recursos, en nuestro caso Volvita Inciso, a esta compañía del sector farmacéutico para que ella tenga la posibilidad de generar nuevas licencias, nuevos contratos, que pueda traer medicamentos a la región, una compañía que cada vez que trae una licencia de un producto nuevo, de un medicamento nuevo, lo hace a nivel de toda Latinoamérica. Entonces también en alguna medida estamos haciendo dos cosas básicas. La primera, estamos generando ese crecimiento de capital que buscamos, pero por el otro lado también, Andrés, estamos generando esa liquidez para que en este caso puntual, esta compañía tenga la posibilidad de traer mejores medicamentos que posiblemente en algún momento los lleguemos a necesitar de manera personal. Entonces, se da un cierto complemento desde el punto de vista de una operación financiera, donde yo busco crecer mi capital, pero también estoy mirando una parte social, porque finalmente, en la medida que ingresen esos medicamentos a la región, al país, pues vamos a mejorar también nuestra calidad de vida. ¿Y qué tipos de títulos, valor se pueden negociar en estructuras de factoring? El modelo de factoring es un modelo muy amplio. Digamos que cuando miramos las operaciones y la ley establece títulos valores, tenemos una diversidad de títulos valores. Normalmente las personas hablan de factoring, lo relacionan factoring facturas, pero resulta que factoring son títulos valores. Y al ser títulos valores, pues en ese modelo ingresan desde las facturas, que es lo tradicional, hasta contratos, cartas de crédito, cheques, pagarés, letras de cambio, ¿sí? Entonces el modelo es muy amplio. Cada uno tiene un nivel de riesgo también diferente. No es lo mismo comprar una factura que descontar un contrato. Una factura es un servicio que ya se prestó, es un bien que ya se vendió y que un tercero ya lo aceptó y me
pues me da una fecha de pago posterior. Un contrato pues es algo que está en el que también en alguna medida tener en algún momento pues algún tipo de contingencia. Entonces, son diversos los títulos valores, pero también cada uno tiene un nivel de riesgo diferente. Y dentro de ese nivel de riesgo, pues efectivamente, como sucede dentro del mercado tradicional, pues con una tasa de retorno final. Ok. Y a ver, ¿cuánto tiempo duran estas operaciones de factoring? ¿Qué tasas, rentabilidades pueden ofrecer a los inversionistas? Es que en nuestro caso puntual las operaciones las manejamos en plazos de 120 días. Tú, Andrés, tienes una liquidez. En nuestro caso, esa liquidez arranca desde compras desde 10 millones de pesos. Obtienes una tasa de descuento sobre esos 10 millones de pesos para ese plazo establecido. Nosotros no hablamos de rentabilidad porque realmente lo que hace nuestro cliente es comprar un título de valor con un descuento. Entonces, desde la figura lo que hace él es obtener una utilidad. ¿Sí? Esa utilidad está medida exactamente para los 120 días de la compra y como te decía al inicio de nuestra charla, pues efectivamente esa utilidad nos permite tener condiciones establecidas. Yo desde el día 1 sé quién es el estructurador, que somos nosotros, USS Factor Banca de Inversión. Segundo, quién es el emisor, que es un laboratorio farmacéutico multinacional. Tercero, el plazo de mi operación, entonces sé que es a 120 días máximo. Cuarto, la tasa. Digamos que la tasa de las operaciones nuestras tiene una escala, dependiendo de los montos de la compra, pero pues es una escala que va desde el 9% efectivo anual hasta el 11% efectivo anual. Y al final de todo ese proceso, pues este cliente desde el día 1 también sabe cuál es el resultado de su operación. Lo que hacemos ya en el tema, que es parte del proceso que estamos haciendo hoy, es enseñándole a las personas y dándoles a conocer la posibilidad que tienen para que definitivamente pues la verifiquen, la revisen y en la medida que se sientan cómodos, tranquilos, pues puedan realizar una compra del título de valor. Acuérdate, y es muy importante para ti, pues para las personas que nos están escuchando, no es una operación de inversión, no es una operación donde me genera una rentabilidad. Yo estoy comprando un título de valor y ese título de valor lo compro con un descuento que tiene una modificación, ese título que está establecido en 120 días y al final obtengo tanto el capital inicial que compré más la utilidad que entrega, digamos que hacia el 120 días. Sí, y de ahí también la pregunta que nos hacían algunas personas y es, ¿con qué quedo al hacer digamos, la compra, la factura, la compra del título de valor? ¿Yo con qué quedo? ¿Cuál es mi garantía? ¿De qué forma puedo respaldar esa negociación? Okay. Lo básico y lo primero es, se hace un contrato de compra y venta entre las partes. Entonces tú como comprador de esa cartera firmas un contrato con nosotros donde se hacen una serie de, digamos que de revisiones. Uno, lo básico, la norma nos exige a nosotros validar todo el origen de esos recursos. Entonces hacemos un proceso de SARLAB, hacemos un filtro previo. Una vez se hace ese filtro, te ofertamos la cartera que tenemos disponible y con base en esa cartera pues tú haces la compra correspondiente. Una vez se establecieron los montos, se definen la tasa que corresponde, las fechas inicial y final, nosotros le solicitamos a este laboratorio farmacéutico la emisión de una garantía. Esa garantía puede ser una factura, puede ser un cheque o puede ser un pagaré. ¿Sí? Digamos que en este momento, puntualmente, las garantías que nos está ofreciendo es el descuento de un cheque o el descuento de un pagaré. Ese título de valor se emite y se genera un título de valor físico en original, no importa el que sea, y ese título de valor te lo entrego a ti como comprador de cartera. Tú tienes la responsabilidad, Andrés, de custodiarlo durante los 120 días que permanece esa compra. Y se van a presentar dos situaciones. Una, tú a los 120 días puedes decir, quiero hacer otra nueva operación, arrancamos un proceso de cero y hacemos una nueva compra a 120 días. Lo segundo que puedes hacer es, ya tengo la disponibilidad de mi capital, ya tenía otro proyecto, tengo otro programa de inversión y lo quiero utilizar en ello. Entonces, pues simplemente hacemos el pago
de esa compra realizada. Y en cualquiera de las dos circunstancias, ya sea cuando hacemos una nueva operación y te entregamos nuevamente una garantía, porque se va a emitir una nueva garantía, o cuando tú definitivamente dices, me voy, y una vez constatas en tus cuentas que tienes el recurso que te correspondía, pues te pedimos que nos devuelvas esa garantía, porque al final nosotros también tenemos que devolverle esa garantía a su dueño natural, que sería el laboratorio farmacéutico. ¿Y qué riesgos pueden estar asociados en esa operación? ¿Qué pasa si el pagador se demora o tiene un problema, no hay un pago? ¿Cómo se soporta ahí la operación? ¿O qué riesgos hay? Es importante contarte, Andrés, que nosotros manejamos una operación que la denominamos, o la norma la denomina factoring con recursos. En esta modalidad de factoring, tanto el pagador, el responsable de ese pago final al que se le entregó, en este caso ese medicamento, es obligado dentro del pago, como el emisor, el laboratorio farmacéutico. Los dos son obligados. Entonces, el factor de riesgo es básicamente el pago. ¿Por qué se puede dar el impago? Porque la compañía que está haciendo la factura simplemente no tuvo la liquidez. Vamos al caso extremo, inició un proceso de quiebra, pero pues como les contaba desde el principio, esto es un proceso que lo definió el Estado con una única función y un único objetivo, y es generar rotación y liquidez hacia las compañías. Entonces, el mismo Estado ha venido garantizando a través de decretos, todos han conceptuado desde Superintendencia de Sociedades, Financiera, Corte Constitucional, la DIAN, bueno, una serie de entidades donde van, digamos que sumándole decretos, conceptos acerca del manejo de las operaciones de factoring. Y hoy factoring es un modelo de negocio que está muy blindado y se prevén muchas cosas. Se prevé incluso la quiebra de la compañía y en este caso situaciones como Superintendencia de Sociedades dice, si la compañía se quiebra, el dinero que le correspondía a la operación de factoring no puede hacer parte de la liquidación de la compañía. Es un dinero, en este caso, la figura legal, pues no quiero entrar mucho en detalle para, precisamente sé que estamos empezando a conocer, pero la figura legal de esto es, este emisor se vuelve un agente de cobro. Entonces simplemente lo que hace es trasladar esos recursos y digamos que el agente liquidador tiene pleno conocimiento que ese dinero no puede hacer parte de. Entonces, existen niveles de riesgo, obviamente, digamos que cualquier tipo de inversión y cualquier tipo de activo tiene niveles de riesgo, pero en el caso de factoring, realmente lo que es importante es saber quién me va a pagar. Si a mí me paga una gran compañía, pues mi nivel de riesgo puede ser bajo. Si esa gran compañía tiene buenos o malos hábitos, tengo un perfil de riesgo diferente. ¿Sí? Entonces la invitación que siempre le hacemos a nuestros clientes, Andrés, es conozcan quién es el responsable de los pagos. Revisémoslo, miremos sus cifras, su evolución en pagos, cuál ha sido el comportamiento que tienen y con base en eso pues obviamente pueden tomar una decisión. Y pues aprovecho y me anticipo, digamos que a esta pregunta y es, Andrés, en la historia que nosotros venimos haciendo operaciones desde 2009, sumados llevamos 11 años con el mismo laboratorio farmacéutico, en la misma operación, y durante los nunca hemos tenido una sola oportunidad donde nos diga el laboratorio farmacéutico, necesito algo más de plazo, necesito algo más de plazo. Llegaron los 120 días y necesito algo. Al contrario, normalmente nos pagan de manera anticipada y ese también es un factor de riesgo dentro de la operación, porque es algo que nuestros clientes siempre lo tienen presente. Iniciamos con un proceso hecho a 120 días, pero lo normal en nuestro caso es día 100, día 105, 110, ya está la liquidez, entonces simplemente ajustamos los días para la parte. Perfecto. Y con respecto a cómo está la situación en este momento, digamos que es estable esa operación, el nivel de riesgos, digamos que aumentaría en este momento el nivel de riesgo o por el sector en el que está puede pasar, digamos, estable. Andrés, una promesa de venta que siempre le hemos hecho a los clientes es que efectivamente tienen sus condiciones establecidas y en ese sentido, pues les
decimos simplemente el vencimiento de la operación se va a dar como lo planteamos inicialmente y pues siempre se ha dado como te decía. Pero fíjate que hay un espacio donde al final del día, en momentos de crisis es donde realmente tú sabes si esa promesa de valor se cumplió o no se cumplió. En nuestro caso puntual, vemos que hoy tenemos clientes que aparte de nuestras operaciones de factoring dentro de la buena recomendación de diversificar, pues tienen productos en diferentes tipos de activos y pues al realizar ese sondeo, ese barrido de sus operaciones, pues finalmente encuentran que las operaciones que manejan con nosotros se siguen manteniendo de la misma manera, estable. No hemos tenido que notificar a nuestros clientes que existe algún tipo de cambio dentro de la operación o que van a verse afectados por éxito y situación. Simplemente, pues como te decía hace un instante también, hay una situación muy importante para nosotros, que es el sector. Estamos en un sector farmacéutico donde en buenas condiciones el sector farmacéutico crece y en no tan buenas condiciones como las que atravesamos hoy, crecen mucho más, ¿sí? Porque hay una mayor demanda de sus bienes y servicios. Entonces, eso nos permite tener esa estabilidad frente a este cliente. Lo que hoy está sucediendo dentro de nuestro negocio es que el cliente que ya es cliente de la operación, pues sabe que las condiciones simplemente se cumplen según lo pactado inicialmente. Y ya para las personas que realizan la inversión o la operación, ¿cómo contablemente o tributariamente, cómo se maneja para las personas? Pues efectivamente es un crecimiento de capital. Yo arranco con una compra, un monto de 100 millones de pesos, y una compra y mantuve esa compra en plazos de 120 días, pues al cabo del año tengo X cifra, 105, 110 millones de pesos por darte cualquier valor. Pues efectivamente eso hace parte del incremento patrimonial que tiene la persona. Entonces, pues, nosotros desde el punto de vista de la norma, como te decía hace un instante, no generamos una rentabilidad, entonces per se no tenemos que hacer un descuento del 4% sobre los rendimientos financieros. Nosotros generamos un descuento, una utilidad. Eso desde el punto de vista tributario nos indica a nosotros dos situaciones. La primera, efectivamente el manejo tributario depende de la calidad tributaria de cada uno de los compradores. Si soy una persona natural, si soy una persona jurídica, si soy natural y declaro renta o no, si soy un inversionista profesional. Entonces, la primera situación es la calidad tributaria de cada uno de los compradores. Y la segunda que corresponde, que sale de nuestra parte, es nosotros no aplicamos retención en la fuente, porque pues, la norma nos dice que las operaciones de factoring no generan retención en la fuente. Entonces, en ese ejemplo que te daba, al final del año fueron 110 millones de pesos y el cliente decide retirar su operación. Pues nosotros al final del año le vamos a entregar los 110 millones de pesos. Tenemos la obligación de manejar medios magnéticos, de reportar, todo el dinero siempre está sobre la mesa, todo el dinero es bancarizado, entonces digamos que todos desde la DIAN en adelante sabe de la existencia de ese dinero, pero el tratamiento tributario de cada uno es independiente. Ya. Y entonces, ¿cómo juega el papel la banca de inversión, digamos, en esta negociación que es la empresa ofreciendo los títulos valor y una persona o empresa o alguien que va a comprar? ¿En dónde entra la banca de inversión? ¿Cómo aporta ahí la banca de inversión? ¿Y por qué es bueno estar cerca de una banca de inversión también para hacerlo? Claro, Andrés, digamos que hay una cosa básica. Las compañías tienen un objeto social. Y entonces, en este caso, el laboratorio farmacéutico, su objeto social es la comercialización, la importación, la producción de medicamentos, y ese es el nicho de mercado que deben atender. Si ellos quisieran modificar ese objeto social para, por ejemplo, generar el ingreso de recursos, lo podrían hacer porque la ley lo permite, pero pues efectivamente también estarían cambiando un poco su función respecto a su proyecto como compañía. En el caso de la operación que nosotros manejamos, pues ellos tienen completamente claro definido que no se quieren desviar de su objeto social, que su objetivo básico es la comercialización, la importación y comercialización de medicamentos, y pues se mantiene en esa línea.
es donde entramos nosotros, porque nos dicen o nos buscan en su momento y nos dicen una banca de inversión que sí tiene dentro de su objeto social la generación de recursos, el mover capitales, el estructurar proyectos, nosotros hacemos valoración de compañías, hacemos análisis financieros, entonces dentro de ese proceso pues efectivamente tenemos esa capacidad técnica, operativa y profesional para administrar estas operaciones. Y dentro de ese tema, Andrés, pues lo que hacemos nosotros inicialmente es la estructuración del portafolio. Y con esa estructuración, pues salimos también de cara a los clientes a buscar estos recursos. Tenemos clientes, personas jurídicas, tenemos fondos de inversión, tenemos compañías extranjeras que nos compran y obviamente personas naturales que tienen excedentes de liquidez que hacen una compra de cartera. Y nuestra tarea en este proceso, Andrés, es administrar la operación. Nosotros lo administramos. Por eso el cliente firma un contrato de compra y venta con nosotros. Nosotros somos los responsables y nos volvemos en alguna medida este compañero del inversionista o del comprador de la cartera, donde al final nosotros lo que hacemos es estar pendiente de este laboratorio farmacéutico que cumpla su promesa de valor, que los pagos se estén en los momentos adecuados y que pues, efectivamente la operación termine como se prometió al inicio de la compra. A ver, nos preguntan por Instagram, Andrea García, ¿cuál es el monto mínimo de inversión? Gracias por tu pregunta. Digamos que en este momento, y aprovecho y te cuento otro ejercicio, Andrés, es medio primicia en este momento. La operación normal de la que hemos hablado es una operación que la estamos haciendo desde 10 millones de pesos de compra con este plazo de 120 días. Y para esos 10 millones la tasa efectiva anual, obviamente calculada para los 120 días, es una tasa del 10%. ¿Sí? Y es como hemos venido manejando la operación de la cual hemos estado hablando. También estamos desarrollando en este instante, lo venimos haciendo desde hace un tiempo, una aplicación para que la gente pueda tener acceso a la compra de estos títulos valores en condiciones diferentes. Digamos que ese es un proceso que lo estamos trabajando hoy en día, que se está desarrollando al interior del equipo, y que una vez esté listo les vamos a contar, vamos a tener ahí sí diversidad de sectores, ahí sí tendríamos diversidad de compañías, y lo que esperamos en esa segunda etapa es tener unos montos de compra más pequeños, que sean muy fáciles para el grueso, el común de las personas, y que efectivamente nos permita generar esa liquidez hacia estos terceros. Ok, perfecto. Pregunta, a ver, ¿cuál es el procedimiento para invertir? ¿Cómo hago para enterarme de esta alternativa? ¿Cómo llego a conectar ahí para hacer una inversión de factoring con ustedes? Listo, digamos que dentro de este proceso juega un papel fundamental INVE. INVE, como tú lo decías al inicio, Andrés, pues es una plataforma que obviamente los invito a que la revisen. Es una plataforma que nos permite hoy tener la posibilidad de mirar dentro del modelo de negocio que ustedes manejan diversas alternativas, en una de ellas las operaciones de factoring. Y dentro de este proceso, pues obviamente digamos que la invitación es, pueden contactarse a través de INVE, www.inve.co, y dentro de ese proceso pues entrar a mirar. Nosotros como compañía, pues igual digamos que pueden acceder a nuestra página de internet www.factorbank. Tenemos también un equipo comercial de gerentes, consultores que pueden brindar, y dentro de ese proceso pues obviamente también resolver cualquiera de las dudas que se vayan generando. Al final del día buscamos una cosa y es precisamente lo que me llamó la atención cuando Andrés me hace la invitación y es, sí, que Factoring es un modelo de negocio que es muy grande, que se utiliza mucho y que desafortunadamente no muchas personas lo conocen. Entonces es un poco el entrar a conocer la operación, el conocer esos beneficios, el conocer los riesgos asociados, porque como lo decíamos antes, hay riesgos asociados que hay que entender, que hay que comprender para que efectivamente pues la operación de compra que yo haga, la haga con toda la tranquilidad necesaria
y las oportunidades que se generan. Y pues igual, parte de lo que tú me preguntabas anteriormente, la estabilidad que nos da esta operación. Hoy, afortunadamente para nosotros, dentro del modelo de negocio, pues todos nuestros clientes están tranquilos. Nuestros clientes no están preocupados si su dinero se está desvalorizando, ¿no? Simplemente ya tenemos unas condiciones establecidas que les permite a ellos tener esa tranquilidad. Bueno, tengo dos preguntas acá por Instagram también. Preguntan. Juan Pablo dice, ¿las utilidades ingresan como ganancia ocasional? No, las utilidades, Juan Pablo, hacen parte de tu capital. Entonces, esas utilidades se suman al resto de los activos de los ingresos que tú has tenido durante el año. Y al final, al hacer obviamente esas sumas y restas, cada caso, yo tengo clientes que por alguna razón no tienen la obligación de presentar la declaración de renta, entonces su utilidad va a ser pues, simplemente 100% libre de impuestos. Como por el otro lado, tengo clientes, personas jurídicas especialmente, que hace parte de su movimiento contable, dentro del manejo contable que tiene la compañía, pues dependiendo de cada una de las características se van a ver en la obligación de pagar o no impuestos, pero no generan una, hace parte del capital, Andrés, Juan Pablo. Dentro de todo este proceso, pues yo simplemente al final de cada periodo fiscal, pues entro, reviso con mi contador y siempre la recomendación que nosotros hacemos es chequee todo el proceso con sus asesores legales, tributarios, con sus contadores, para que al final también, obviamente, todas las variables estén medidas. Sin embargo, una cosa que también sucede dentro del manejo de opciones, pues estoy obteniendo una tasa de retorno que es superior a muchas otras operaciones. Entonces, también en alguna medida es compensar una cosa con la otra. En el caso de las personas que tienen la obligación tributaria, que efectivamente tendrá que pagar sus impuestos, pero pues está generando al final también un mayor valor de crecimiento de su dinero. Perfecto. Y nos pregunta Lina María por Instagram, ¿qué documentos se necesitan? Lina, pues lo primero que hacemos es conocerte como cliente. Para eso hacemos un proceso de validación de cada una de las personas que nos compran. En el caso de las personas naturales, pues los documentos tradicionales, la copia de la cédula, su declaración de renta se declara, el certificado no declarante. Eh, en el caso de personas jurídicas, pues necesitamos los estados financieros, el RUT, la declaración de renta. Hay una serie de documentos y esos documentos lo primero que hacemos es un filtro. Efectivamente, tenemos la obligación de hacer la validación interna. Entonces, primer paso. Ya una vez se surte eso, iniciamos ese proceso de firma de contratos de compra y venta, como lo decía anteriormente. Y dentro de ese proceso, pues ya te notificamos a través de correo electrónico la firma de tu documento, de tu contrato, y posteriormente hacemos la entrega de las garantías una vez la recibamos a través de nuestro laboratorio farmacéutico. Y última pregunta, a ver, videos por Instagram. Nos pregunta Steve. Dice, ¿cuál es el futuro del factoring en Colombia? ¿Cómo lo ves? Muy buena pregunta y fíjate que es un tema que a nivel de la Asociación de Factoring, lo hemos discutido pues, en los últimos meses. Factoring tiene un potencial de crecimiento muy importante. Miren, no sé si escucharon casualmente esta mañana en Noticias de la Mañana que salía uno de los ministros diciendo Factoring hay que potencializarlo, porque Factoring tiene un nivel de medición de riesgo diferente a un crédito bancario. Y por esa diferencia es también una muy buena herramienta, especialmente para empresas pequeñas y medianas. Entonces, hay que hacer muchas cosas desde el punto de vista legal, ya está establecido todo, pero se sabe que desde el punto de vista del Estado también puede hacer muchas cosas para potencializar el factoring, lo ha venido haciendo, pero tiene un campo de acción todavía muy importante y nos queda mucho por crecer en factoring porque en la región pues hay países, digamos que nosotros
nosotros en este momento ocupamos el 8º puesto en la región y pues como economía tenemos mucho hacia dónde salir. Hoy en día, en esta situación de COVID-19, muchas compañías están buscando liquidez. Si muchas de esas compañías empiezan a tener temas estructurados con sus generadores de liquidez a través de operaciones de factoring, seguramente su flujo de caja va a mejorar y al final del día, pues obviamente van a tener mejores condiciones. Entonces, hace falta mucho y es parte de todo este trabajo, es parte de toda esta dinámica y al final la invitación también es que conozcamos más, nos enteremos más. Desde todo, supongo que hay personas que hoy nos están escuchando que son empresarios, pequeñas, medianas o grandes compañías que pueden utilizar la herramienta de factoring para generar liquidez. Y por el otro lado, lo que nosotros puntualmente hacemos, ese cliente que dice yo tengo unos excedentes de liquidez que puedo generar ese recurso, como lo decía anteriormente, que me permita tener un crecimiento de mi capital, pero adicionalmente, de manera colateral, estoy ayudando a una compañía que crezca, pues al final el beneficio es ganas para todos. Perfecto. Bueno, pues invitamos a todos a ingresar a www.inve.co. En la sección de mercados alternativos podrán encontrar más información sobre esta alternativa en factoring. Como decía Javier también ahorita, quienes estén interesados, por ejemplo, empresas que vean que quieran estructurar también desde su empresa el tema de factoring, también pueden contactarnos, enviar una solicitud para poder conocer, digamos, la forma para estructurarlo. Las preguntas que quedaron por fuera nos pueden escribir también a info@inve.co, info como información, inve de inversión hasta la e.co. Y pues nada, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta valiosa información, por darnos la posibilidad a todos de conocer un poco más sobre las alternativas de inversión que ofrece el mercado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Andrés. Gracias a ti por la invitación y pues obviamente muy atento también a futuras invitaciones y podemos seguir revisando el tema con el mayor de los gustos. Bueno, y a quienes nos acompañaron, pues les deseamos lo mejor, mucha solidaridad también en estos momentos con quienes más lo necesiten, mucha fortaleza para pasar estos tiempos difíciles y los ojos abiertos también para identificar oportunidades que ofrece el mercado en inversión también en este momento. Entonces, un abrazo para todos, feliz tarde. Javier, muchísimas gracias. Chao, Andrés, gracias. Gracias a Bueno, todos. vamos a dejar también, voy a mirar aquí para dejar la charla que pueda quedar en los perfiles también de INVE, si quieren, para ingresar después también y revisarla completa. Bueno, gracias. Chao, chao. Final.